Cuando el cristianismo se encuentra con el mundo. Para entender verdaderamente el origen de la Navidad, no basta con preguntar qué celebra hoy el cristianismo. Es necesario preguntarse en qué momento la fe cristiana comenzó a cambiar su forma de expresarse y por qué ese cambio ocurrió. La historia del cristianismo no es solo una historia espiritual, también es una historia profundamente humana, marcada por decisiones, contextos políticos, presiones culturales y estrategias religiosas. Durante los primeros siglos, el cristianismo fue un movimiento radicalmente distinto al mundo que lo rodeaba. No buscaba integrarse, no buscaba aceptación social, no buscaba adaptarse a la cultura dominante. Al contrario, su sola existencia era una confrontación directa a los valores del Imperio Romano. Los cristianos proclamaban que había un solo Señor, y ese Señor no era el César. Esta confesión tenía consecuencias reales: persecución, encarcelamiento, pérdida de derechos, marginación social y muerte. En ese contexto, la fe se vivía con seriedad, con urgencia y con profundidad. No había espacio para una religión superficial ni para celebraciones culturales. El cristianismo era una vida entregada, no una tradición compartida. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. El cristianismo dejó de ser un movimiento perseguido y comenzó a ser tolerado, y luego promovido. Este giro histórico marcó uno de los momentos más delicados en la historia de la fe cristiana. Lo que antes se sostenía únicamente por convicción espiritual, ahora comenzaba a sostenerse también por estructuras humanas. Cuando la fe deja de ser perseguida y comienza a ser aceptada por el poder, surge una pregunta inevitable: ¿cómo convivir con una cultura que durante siglos fue completamente ajena al Evangelio? Esta pregunta no fue teórica. Fue práctica, urgente y compleja. El Imperio Romano no era un lienzo en blanco. Era una civilización saturada de dioses, rituales, templos y festividades. Cada estación del año estaba marcada por celebraciones religiosas. Cada aspecto de la vida tenía un significado espiritual dentro del paganismo. La religión no era algo privado, era parte de la identidad colectiva. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse dentro de este contexto, se enfrentó a una decisión crucial. Podía mantenerse completamente separado, confrontando directamente cada expresión cultural pagana, o podía buscar puntos de contacto que facilitaran la transición de las masas hacia la nueva fe. Aquí comienza una tensión que marcará toda la historia posterior del cristianismo. La tensión entre fidelidad y conveniencia, entre pureza doctrinal y adaptación cultural, entre confrontar al mundo o acomodarse a él. Muchos líderes cristianos de la época creyeron que la mejor manera de ganar al mundo no era destruir sus costumbres, sino resignificarlas. Pensaron que si se reemplazaban los dioses paganos por Cristo, y las festividades paganas por celebraciones cristianas, el mensaje del Evangelio sería más fácilmente aceptado. Esta decisión no nació necesariamente de una mala intención. En muchos casos surgió de un deseo sincero de evangelizar. Pero el problema no siempre está en la intención, sino en el resultado. Porque cuando la fe se mezcla con la cultura sin discernimiento profundo, corre el riesgo de transformarse en algo distinto a lo que originalmente fue. Es en este contexto donde debemos situar el origen de muchas celebraciones cristianas que hoy damos por sentadas. No nacieron de mandamientos bíblicos ni de enseñanzas apostólicas, sino de procesos históricos complejos, donde la Iglesia comenzó a dialogar, negociar y adaptarse al mundo que antes había confrontado. La Navidad no aparece de manera aislada. Aparece como parte de este proceso más amplio de institucionalización del cristianismo. Un proceso en el que la fe dejó de vivirse principalmente en casas y catacumbas, y comenzó a expresarse en templos, calendarios y ceremonias públicas. Este cambio tuvo consecuencias profundas. Por un lado, permitió que el cristianismo se expandiera rápidamente. Por otro lado, abrió la puerta a la incorporación de elementos que no provenían de la Escritura, sino de la cultura circundante. Aquí es donde el creyente moderno debe detenerse y reflexionar. No para condenar el pasado, sino para aprender de él. Porque el Evangelio no cambia, pero las formas humanas sí. Y cuando las formas comienzan a eclipsar el mensaje, el riesgo espiritual es real.
Jesús nunca llamó a sus seguidores a conquistar el mundo mediante adaptaciones culturales. Los llamó a ser luz en medio de las tinieblas, sal que preserva, una ciudad en lo alto del monte. Estas imágenes no hablan de mezcla, sino de contraste. No hablan de acomodarse, sino de influir desde la verdad. Cuando el cristianismo comenzó a buscar aceptación cultural, comenzó también a perder parte de su carácter profético. La fe dejó de incomodar y comenzó a integrarse. Y cuando la fe deja de incomodar, debe preguntarse seriamente si sigue siendo fiel a su Señor. Este contexto histórico es fundamental para entender el surgimiento de la Navidad. Antes de hablar de fechas, símbolos o costumbres, debemos entender este cambio de paradigma. El cristianismo pasó de ser una fe perseguida a una religión cultural. Y en ese tránsito, muchas prácticas comenzaron a redefinirse. Esta primera parte del capítulo no busca todavía emitir un juicio definitivo. Busca sentar las bases. Mostrar que la Navidad no surge en el vacío, sino en un momento histórico específico, marcado por una relación nueva y compleja entre la Iglesia y el mundo. Solo cuando entendemos este contexto, estamos preparados para avanzar al siguiente paso, el establecimiento de una fecha, la elección del 25 de diciembre, y las razones profundas detrás de esa decisión. El 25 de diciembre, entre la luz y la oscuridad. Para comprender cómo el 25 de diciembre llegó a ser reconocido como la fecha del nacimiento de Jesucristo, debemos sumergirnos en una realidad histórica que pocas veces se explica con claridad. Esta fecha no surge de una revelación divina ni de un mandato apostólico. Surge de un contexto cultural profundamente simbólico, donde la luz y la oscuridad ocupaban un lugar central en la cosmovisión del mundo antiguo. En el Imperio Romano, el calendario no era simplemente una forma de medir el tiempo. Era una expresión religiosa. Cada fecha importante estaba vinculada a dioses, fuerzas cósmicas y ciclos naturales. El sol, en particular, ocupaba un lugar privilegiado. Era visto como fuente de vida, poder y estabilidad. Su movimiento marcaba las estaciones, las cosechas y la supervivencia misma de la civilización. El solsticio de invierno era uno de los momentos más significativos del año. Representaba el punto más oscuro, el día más corto, el momento en que la luz parecía estar vencida por las tinieblas. Pero también marcaba el inicio del regreso de la luz. A partir de ese momento, los días comenzaban a alargarse. Para muchas culturas antiguas, esto simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Dentro del mundo romano, esta realidad fue personificada en el culto al Sol Invictus, el Sol Invencible. Este dios representaba la luz que no podía ser derrotada, el poder que renacía incluso en el momento de mayor oscuridad. El 25 de diciembre era considerado el día de su nacimiento simbólico, el día en que la luz comenzaba a imponerse nuevamente. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse dentro del imperio, se encontró con esta celebración profundamente arraigada. No era una festividad menor. Era una expresión colectiva de esperanza, renovación y continuidad. Eliminarla habría significado enfrentar una resistencia cultural masiva. Es en este punto donde la Iglesia institucional tomó una decisión que marcaría profundamente el rumbo del cristianismo. En lugar de confrontar directamente esta festividad, decidió reinterpretarla. El lenguaje de la luz fue adoptado, pero aplicado ahora a Cristo. Jesús fue presentado como la verdadera luz que venía al mundo, reemplazando simbólicamente al sol. Esta reinterpretación parecía lógica y, en apariencia, incluso bíblica. Después de todo, la Escritura habla de Cristo como la luz del mundo. Sin embargo, el problema no estaba en el lenguaje utilizado, sino en el método adoptado. Se estaba construyendo una celebración cristiana sobre una base cultural pagana. El 25 de diciembre comenzó entonces a asociarse con el nacimiento de Jesús, no porque existiera evidencia histórica que lo respaldara, sino porque ofrecía una transición suave entre el paganismo y el cristianismo. La gente no tenía que abandonar su calendario festivo. Solo tenía que cambiar el objeto de su celebración. Con el paso del tiempo, esta fecha fue adquiriendo un carácter oficial. Lo que comenzó como una adaptación pastoral se convirtió en una tradición religiosa. Y como ocurre con muchas tradiciones, su origen fue olvidado, pero su práctica se consolidó. Aquí es donde el creyente moderno debe detenerse a reflexionar. No se trata simplemente de una fecha incorrecta. Se trata de un principio espiritual.
¿Es correcto construir prácticas cristianas sobre fundamentos que no provienen de la revelación bíblica? ¿Hasta qué punto la adaptación cultural es legítima antes de convertirse en compromiso espiritual? Jesús nunca buscó encajar en el sistema religioso de su tiempo. Al contrario, lo confrontó. Cuestionó tradiciones, denunció hipocresías y llamó a una obediencia que nacía del corazón, no de costumbres externas. Cuando la Iglesia decidió adoptar el 25 de diciembre, abrió una puerta. No solo a una fecha, sino a una forma de hacer cristianismo. Una forma en la que la fe comienza a expresarse más a través de celebraciones que a través de una vida transformada. Con el tiempo, la Navidad dejó de ser una reflexión sobre la encarnación y se convirtió en una festividad cultural. El mensaje del Evangelio fue quedando en segundo plano, eclipsado por rituales, símbolos y costumbres que poco tienen que ver con el llamado al arrepentimiento y a la santidad. Este análisis no pretende negar que Cristo es la luz verdadera. Lo es. Pero nos invita a preguntarnos si esa verdad necesita ser sostenida por una fecha heredada del paganismo o si puede y debe brillar por sí misma a través de una fe viva y obediente. La Escritura nunca ordena celebrar el nacimiento de Jesús. Nunca establece una fecha. Nunca exhorta a conmemorarlo anualmente. Esto no es un detalle menor. Nos muestra que Dios estaba más interesado en que su Hijo fuera seguido que en que fuera celebrado. Entender el origen del 25 de diciembre no destruye la fe. La purifica. Nos libera de la idea de que la tradición equivale a verdad. Nos recuerda que el cristianismo no se define por lo que se celebra, sino por a quien se obedece. Esta segunda parte del capítulo nos deja frente a una realidad incómoda pero necesaria. Muchas de las cosas que hoy consideramos cristianas surgieron de procesos históricos complejos, no de mandamientos bíblicos claros. Y esto nos prepara para avanzar aún más profundo. Porque una vez establecida la fecha, comenzaron a añadirse símbolos, prácticas y costumbres que terminaron dando forma a la Navidad tal como hoy la conocemos. Cuando los símbolos sustituyen el mensaje. Una vez que la fecha fue establecida, comenzó un proceso silencioso pero poderoso, la incorporación de símbolos. Los símbolos tienen una fuerza enorme. Comunican ideas, despiertan emociones y crean identidad. Por eso, cuando los símbolos entran en la fe, pueden servir como herramientas pedagógicas o convertirse en sustitutos del mensaje central. En el caso de la Navidad, ocurrió algo que merece una reflexión profunda y honesta. Los símbolos navideños no surgieron de la Escritura. No fueron enseñados por Jesús ni por los apóstoles. Surgieron gradualmente, influenciados por culturas, regiones y épocas distintas. Cada símbolo fue añadido con una intención específica, pero con el paso del tiempo, el significado original se fue diluyendo y la práctica quedó. Uno de los primeros elementos en incorporarse fue el uso de decoraciones relacionadas con la naturaleza. Árboles, ramas verdes, luces y coronas comenzaron a aparecer como parte de la celebración. En muchas culturas antiguas, estos elementos representaban vida, renovación y esperanza en medio del invierno. Eran símbolos profundamente paganos, asociados a ciclos naturales y creencias espirituales anteriores al cristianismo. Cuando estos símbolos fueron adoptados dentro de la Navidad, se les dio un nuevo significado cristiano. Se comenzó a decir que el árbol representaba vida eterna, que las luces simbolizaban a Cristo como la luz del mundo, que el verde hablaba de esperanza. Pero aquí surge una pregunta fundamental: ¿es suficiente cambiar el significado para santificar una práctica? La Biblia es clara cuando nos advierte sobre el peligro de adoptar prácticas externas sin un fundamento espiritual sólido. Dios no se impresiona por símbolos. Él mira el corazón. Y cuando el corazón se apega más al símbolo que a la verdad que supuestamente representa, el símbolo deja de ser un medio y se convierte en un fin. Con el paso del tiempo, estos elementos dejaron de ser herramientas simbólicas y se convirtieron en el centro de la celebración. Para muchas personas, la Navidad ya no gira en torno a Cristo, sino en torno a la decoración, la estética, la experiencia emocional. El símbolo tomó el lugar del mensaje. Otro elemento que se fue incorporando fue la figura de personajes secundarios que no tienen ninguna base bíblica. Estos personajes comenzaron como figuras folclóricas locales, pero con el tiempo adquirieron una presencia dominante en la narrativa navideña. El enfoque se desplazó del Evangelio hacia historias paralelas que apelan a la fantasía, al consumo y a la emoción.
Este desplazamiento no ocurrió de manera brusca. Fue gradual. Tan gradual que muchos no se dieron cuenta. Pero cuando se analiza con honestidad, resulta evidente que en muchos hogares el nombre de Cristo es mencionado menos que el de estos personajes. La historia bíblica queda relegada a un segundo plano, mientras que los símbolos culturales ocupan el centro. La Escritura nos advierte repetidamente sobre el peligro de la idolatría, y la idolatría no siempre adopta la forma de estatuas o imágenes explícitas. A veces se manifiesta como apego desmedido a tradiciones, símbolos o experiencias emocionales que reemplazan la obediencia a Dios. Jesús fue muy claro cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. Les dijo que habían invalidado la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. No porque toda tradición sea mala, sino porque cuando una tradición desplaza la verdad, se convierte en un obstáculo espiritual. La Navidad, tal como hoy se vive en muchos contextos, refleja este mismo peligro. Los símbolos han ganado tanto protagonismo que el mensaje central del Evangelio ha quedado diluido. Se habla de amor, paz y esperanza, pero rara vez se habla de pecado, arrepentimiento y salvación. La cruz desaparece detrás del pesebre. El llamado al arrepentimiento se pierde entre luces y regalos. La santidad queda opacada por la nostalgia. Y el Evangelio se reduce a una historia bonita, despojada de su poder transformador. Es importante aclarar algo con amor y verdad. El problema no es un objeto específico. El problema es el lugar que ocupa en el corazón. Cuando algo recibe más atención, más tiempo y más emoción que Cristo mismo, ese algo ha ocupado un lugar que no le corresponde. Muchos defienden los símbolos diciendo que ayudan a recordar a Jesús. Pero la pregunta honesta es si realmente están cumpliendo ese propósito. Porque si un símbolo necesita ser explicado constantemente para que apunte a Cristo, quizá ya no está cumpliendo su función original. El Evangelio no necesita adornos para ser poderoso. No necesita luces para brillar. No necesita símbolos para conmover. Su poder reside en la verdad del mensaje y en la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Cuando la Iglesia comenzó a adoptar símbolos culturales para comunicar el Evangelio, abrió una puerta que con el tiempo se volvió difícil de cerrar. Porque los símbolos apelan a los sentidos, y los sentidos son fácilmente manipulables. La fe, en cambio, apela al corazón y a la obediencia. Esta parte del estudio no busca condenar a quienes utilizan símbolos, sino despertar discernimiento. Nos invita a preguntarnos si nuestras prácticas nos acercan realmente a Cristo o si solo nos hacen sentir espirituales por un momento. El verdadero cristianismo no se define por lo que se decora, sino por cómo se vive. No se expresa principalmente a través de símbolos externos, sino a través de una vida transformada. No se mide por emociones, sino por obediencia. Al examinar el origen y el impacto de los símbolos navideños, somos confrontados con una verdad incómoda. Muchas veces hemos permitido que la forma eclipse el fondo, que la tradición sustituya la verdad, y que el símbolo reemplace al Salvador. Esta reflexión nos prepara para avanzar aún más profundo. Porque después de los símbolos, viene algo aún más poderoso, el impacto espiritual y social que estas prácticas han tenido en la fe cristiana a lo largo del tiempo. Las consecuencias espirituales en la vida cristiana. Cuando una práctica se repite durante generaciones, deja de ser cuestionada y comienza a ser asumida como parte natural de la fe. Este es uno de los mayores desafíos espirituales que enfrenta el cristianismo a lo largo de la historia. La Navidad, al convertirse en una tradición profundamente arraigada, ha producido consecuencias que rara vez se analizan con seriedad, pero que han moldeado de forma significativa la manera en que muchos entienden y viven su fe. Una de las primeras consecuencias es la superficialización del mensaje. El Evangelio es un mensaje profundamente confrontador. Habla de pecado, de juicio, de arrepentimiento, de la necesidad absoluta de un Salvador. Pero cuando este mensaje se presenta dentro de un marco festivo, emocional y culturalmente cargado, suele ser suavizado. Se resaltan los aspectos agradables y se omiten los incómodos. En muchos contextos, la Navidad se ha convertido en el único momento del año en que se menciona a Jesús, pero se lo presenta de manera incompleta. Se habla del niño, del pesebre, de la ternura, pero no del Cristo que llama al arrepentimiento, que confronta el pecado y que exige una entrega total. El resultado es un Jesús reducido, adaptado a la sensibilidad cultural, pero desconectado del Evangelio verdadero.
Otra consecuencia profunda es la confusión entre fe y emoción. La Navidad apela fuertemente a los sentimientos. Nostalgia, alegría, unión familiar, generosidad momentánea. Estas emociones no son malas en sí mismas, pero cuando se confunden con espiritualidad, se produce un engaño sutil. La persona puede sentirse cercana a Dios sin haber experimentado una transformación real. La fe bíblica no se mide por lo que sentimos, sino por cómo vivimos. Jesús nunca dijo que sus seguidores serían reconocidos por sus emociones, sino por su fruto. Una fe que se activa solo en una temporada del año y luego se desvanece no es una fe sólida, sino una experiencia pasajera. La Navidad también ha contribuido a una fe selectiva, donde se eligen ciertos aspectos del mensaje cristiano y se ignoran otros. Se habla de amor, pero no de obediencia. Se habla de paz, pero no de santidad. Se habla de esperanza, pero no de juicio. Este desequilibrio produce creyentes que conocen conceptos, pero no viven principios. Además, la centralidad de la Navidad ha reforzado una idea peligrosa, que la vida cristiana gira en torno a eventos especiales. Esto contradice directamente la enseñanza bíblica, que presenta la fe como un caminar diario, constante, perseverante. El Evangelio no se vive por temporadas, se vive todos los días. Otra consecuencia significativa es el desplazamiento de la cruz. El cristianismo bíblico tiene un centro claro, la cruz de Cristo. Es allí donde se manifiesta el amor de Dios, la justicia divina y la redención del pecador. Pero cuando el enfoque se desplaza hacia el nacimiento, la cruz queda en segundo plano. Esto no significa que el nacimiento de Cristo no sea importante, sino que no puede ser separado de su propósito redentor. Jesús nació para morir. El pesebre apunta a la cruz. Cuando se desconectan, el mensaje pierde su coherencia y su poder. La Navidad también ha contribuido a una institucionalización de la fe, donde la participación en celebraciones se confunde con compromiso espiritual. Asistir a un evento, cantar canciones o participar en actividades navideñas puede dar la sensación de estar cerca de Dios, sin que exista una relación personal con Él. Jesús confrontó duramente este tipo de religiosidad. Dijo que muchos le llamarían Señor, pero no harían la voluntad del Padre. La verdadera fe no se demuestra en celebraciones, sino en obediencia. Otra consecuencia menos visible, pero profundamente dañina, es la normalización del sincretismo. Cuando se acepta que prácticas con orígenes no bíblicos pueden integrarse sin cuestionamiento, se abre la puerta a otras mezclas. La fe comienza a diluirse, perdiendo su identidad distintiva. El cristianismo bíblico es exclusivo. No porque sea intolerante, sino porque está centrado en una verdad absoluta: Cristo es el único camino. Cuando esta exclusividad se diluye, la fe pierde su fuerza transformadora. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Uno basado en la palabra o uno moldeado por la cultura? ¿Uno que confronta al mundo o uno que se acomoda a él? Esta parte del estudio no busca generar culpa, sino conciencia. Nos invita a examinar nuestras prácticas, nuestras motivaciones y nuestras prioridades. Nos desafía a preguntarnos si nuestras tradiciones nos acercan realmente a Cristo o si solo nos hacen sentir parte de una comunidad religiosa. La Biblia nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. No a comparar nuestra fe con la de otros, sino a ponerla a la luz de la verdad. Y esta exhortación es especialmente relevante cuando se trata de prácticas que damos por sentadas. Entender las consecuencias espirituales de la Navidad nos prepara para el último paso de este capítulo. Porque después de analizar el origen, la fecha, los símbolos y el impacto espiritual, debemos responder a la pregunta más importante de todas: ¿cómo debe responder un cristiano que desea seguir a Cristo con fidelidad? ¿Cómo debe responder un cristiano que quiere seguir a Cristo? Después de recorrer el origen histórico de la Navidad, de examinar la elección de la fecha, de analizar la incorporación de símbolos y de considerar las consecuencias espirituales que estas prácticas han producido, llegamos inevitablemente a la pregunta más importante de todas. No es una pregunta histórica, ni cultural, ni social. Es una pregunta profundamente espiritual y personal. ¿Cómo debe responder un cristiano que realmente desea seguir a Cristo con fidelidad? Esta pregunta no se responde con una fórmula rápida ni con una postura impuesta. El Evangelio nunca opera por imposición externa. Opera por convicción interna.
Dios no busca adoradores que repitan prácticas por costumbre, sino corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Seguir a Cristo implica algo fundamental que muchas veces se pasa por alto. Implica que Él es Señor. No solo Salvador, no solo una figura inspiradora, no solo parte de una tradición religiosa. Señor. Y cuando Cristo es Señor, su palabra tiene la autoridad final sobre cada área de la vida, incluyendo nuestras prácticas religiosas. La Biblia no ordena celebrar la Navidad. Tampoco la prohíbe explícitamente. Este silencio no es casual. Nos coloca frente a una responsabilidad espiritual. Nos obliga a ejercer discernimiento. Nos llama a evaluar nuestras motivaciones, nuestras prioridades y el lugar real que ocupa Cristo en nuestro corazón. Un cristiano que desea seguir a Cristo no debe preguntarse primero qué hace la mayoría, ni qué es culturalmente aceptado, ni qué se ha hecho siempre. Debe preguntarse si lo que hace glorifica a Dios, si lo acerca a Cristo, si fortalece su obediencia y si honra el Evangelio verdadero. Aquí es donde muchos tropiezan. Porque es posible participar en una celebración navideña hablando de Jesús, cantando canciones cristianas y usando lenguaje bíblico, pero sin que eso produzca un impacto real en la vida espiritual. Es posible celebrar el nacimiento de Cristo sin vivir sometido a su señorío. La fe cristiana no se mide por lo que se celebra, sino por cómo se vive. No se demuestra en una temporada del año, sino en una vida rendida diariamente. Jesús nunca llamó a sus seguidores a recordarlo una vez al año. Los llamó a negarse a sí mismos, a tomar su cruz cada día y a seguirlo. Por eso, la pregunta clave no es si un cristiano puede o no celebrar la Navidad. La pregunta verdadera es si su vida refleja una obediencia genuina a Cristo. Si Cristo gobierna sus decisiones. Si su palabra es la norma. Si su evangelio ha transformado su manera de vivir. Algunos, después de examinar todo esto, decidirán no participar en la Navidad como celebración religiosa. Otros decidirán hacerlo, pero con un enfoque distinto, consciente y centrado en el evangelio. La Escritura nos enseña que cada uno debe actuar conforme a su conciencia, pero también nos advierte que esa conciencia debe estar formada por la verdad. Lo que no es bíblico es vivir una fe automática, sin reflexión, sin examen, sin discernimiento. Lo que no honra a Dios es repetir prácticas simplemente porque son populares o emocionalmente agradables. El cristiano está llamado a examinarlo todo y a retener lo bueno. Seguir a Cristo implica renunciar a la comodidad de una fe superficial. Implica estar dispuesto a cuestionar incluso aquellas cosas que hemos dado por sentadas durante años. Implica amar más la verdad que la tradición, más la obediencia que la aceptación social. El verdadero peligro no está en una fecha, en un símbolo o en una celebración específica. El verdadero peligro está en sustituir una relación viva con Cristo por una experiencia religiosa. Está en confundir emoción con espiritualidad. Está en reducir el Evangelio a un mensaje agradable, despojado de su llamado al arrepentimiento. Jesús no nació para ser celebrado, nació para ser seguido. Nació para salvar, para reconciliar, para transformar. Su encarnación no fue el fin del mensaje, fue el comienzo de una misión que culmina en la cruz y en la resurrección. Cuando el cristiano pierde de vista esta realidad, corre el riesgo de vivir una fe centrada en eventos y no en una entrega diaria. Y una fe así, tarde o temprano, pierde su poder. Este estudio no busca llevar a una postura única, sino llevar a una decisión consciente. No busca dividir, sino despertar. No busca condenar, sino llamar a una fe más profunda, más bíblica, más fiel al corazón del Evangelio. La pregunta final que queda resonando no es sobre la Navidad. Es sobre Cristo. ¿Está Él en el centro de nuestra fe o solo en el centro de una tradición? ¿Gobierna nuestra vida o solo aparece en ciertos momentos? ¿Es Señor o solo una figura religiosa apreciada? Responder estas preguntas requiere honestidad. Requiere humildad. Requiere disposición a cambiar si es necesario. Pero ese es precisamente el camino del discipulado. Y este es el punto donde el capítulo 2 cumple su propósito. Hemos visto de dónde proviene la Navidad, cómo se formó, cómo se desarrolló y qué impacto ha tenido. Ahora estamos preparados para dar el siguiente paso. Porque después de examinar la historia y las prácticas, queda algo aún más importante por considerar, que dice el Evangelio verdadero y cómo debe vivirse hoy. Eso nos conduce directamente al último capítulo de este estudio. En el capítulo 3,
abordaremos el corazón del mensaje cristiano. No hablaremos de fechas ni de tradiciones, sino del Evangelio mismo. Del llamado al arrepentimiento, de la verdadera conversión, de lo que significa seguir a Cristo sin reservas y de cómo vivir una fe que no dependa de celebraciones, sino de una relación viva con Él. Ese será el cierre de este recorrido. No con una respuesta superficial, sino con un llamado claro y eterno: volver al Evangelio verdadero.